¿Alguna vez has entrado en un lugar y sentido una paz que no sabías explicar, una suavidad en el aire, un silencio que no estaba vacío, era presencia, como si algo sagrado estuviera allí antes de que tú llegaras, y como si te estuviera esperando? En el día de la Virgen del Carmen, esa atmósfera se extiende por los hogares que creen, pero pocos saben el motivo. El Papa León XIV, en una homilía no televisada, declaró con voz quebrada: en el día de la Virgen del Carmen descienden 3 bendiciones, pero una de ellas, si la casa no está en silencio, regresa al cielo. Silencio. Sí, porque lo que ocurre ese día es una visita. Y las visitas santas no gritan, susurran. Esta revelación fue hecha en el monasterio de Aviñón, ante un pequeño grupo de carmelitas. El Papa, envuelto en una capa blanca bordada con el escapulario, no sostenía anillos ni libros, solo un ramo de lirio seco. El cielo me mostró, dijo, que el 16 de julio no es solo una fecha para oraciones devocionales, es una puerta espiritual. Quien esté despierto, lo verá. Y entonces reveló la primera bendición. No fue sanidad, no fue riqueza, fue limpieza espiritual. El Papa describió cómo ángeles invisibles recorren los rincones de la casa, especialmente aquellos que guardan objetos olvidados, cajas viejas, armarios cerrados, cajones que nadie toca desde hace años. Dijo que los lugares olvidados del hogar son espejos de los lugares olvidados del alma. Y cuando esas áreas son tocadas con fe y reverencia en el día de la Virgen del Carmen, algo ocurre. Es como si el tiempo se detuviera. Lo que estaba mal escondido comienza a salir. El Papa entonces advirtió: no juegues con esto. No es un día para pedir, es un día para permitir. Permitir que el Espíritu retire lo que está escondido. Y tú, ¿tienes el valor de dejar que Dios entre en los lugares cerrados de tu casa y de tu alma? Algunos dicen que es superstición, otros se ríen, pero quienes hacen silencio y obedecen dan testimonio, y no hay argumento contra lo que es real. En este capítulo, la pregunta no es si tú crees, la pregunta es: ¿has preparado tu casa para ser tocada? Porque mientras duermes, alguien puede estar encendiendo una vela en tu puerta, pero no toda vela es luz, y no toda visita viene de Dios. ¿Te has dado cuenta de que hay casas que parecen tener una sombra que no se mueve, incluso con todas las luces encendidas? Es como si algo allí no perteneciera, como si un peso antiguo flotara en el ambiente, ahogando la esperanza y silenciando los sueños. El Papa León XIV llamó a eso memorias espirituales aprisionadas. En el día de la Virgen del Carmen, explicó, esas memorias reciben permiso divino para ascender al cielo, pero solo si la segunda bendición es activada. Y esa bendición no se conquista con palabras, sino con memoria sanada. Según el Papa, lo que muchas familias no comprenden es que los cuartos de la casa registran los dolores. El Espíritu Santo tiene memoria, y Él visita no solo a personas, sino también a espacios. Fue entonces cuando habló de la segunda bendición, ruptura de herencias espirituales silenciosas. ¿Qué significa esto? Imagina peleas que nunca se resolvieron, promesas hechas con odio, pactos de palabras pronunciadas dentro de la casa y luego olvidadas. Esas cosas no mueren solas. Quedan allí, como manchas espirituales, esperando a una generación lo suficientemente valiente para romper el ciclo. Y el día de la Virgen del Carmen, según la tradición carmelita y confirmado por León XIV, es una brecha de misericordia. Ese día, si alguien dentro de la casa invoca el nombre de María con gratitud y arrepentimiento, Dios envía fuego invisible para consumir esas cadenas antiguas. Pero hay un detalle. El Papa avisó: la herencia solo se rompe cuando alguien asume el dolor del pasado sin culpar a nadie. ¿Lo entiendes? No se trata de señalar culpables, se trata de recoger los pedazos con amor y devolverle a Dios lo que tu familia no pudo cargar sola.
Por eso tantas personas relatan que el 16 de julio sienten llanto inexplicable, recuerdos de lo que parecía olvidado o incluso sueñan con parientes fallecidos. El cielo está limpiando archivos y los archivos solo se limpian cuando alguien autoriza. Esa es la segunda bendición, la limpieza de los dolores familiares que el mundo fingió que no existían. Y tal vez, solo tal vez, tu casa sea el altar que Dios eligió para comenzar esa sanación. ¿Alguna vez has sentido que tu casa está vacía, incluso estando llena de gente, como si el afecto no fluyera, como si el tiempo pasara pero nada floreciera? Las oraciones parecen chocar contra el techo, las comidas, por abundantes que sean, no alimentan el alma. Hay risas, sí, pero son ecos, y hay fe quizás, pero está fría, desgastada, sin raíz. Es para casas así que desciende la tercera bendición de la Virgen del Carmen, la más profunda, la más delicada, la bendición de la presencia manifiesta. El Papa León XIV contó en una de sus audiencias privadas que esta tercera gracia es como una nube invisible que reposa sobre el hogar, pero solo permanece donde hay reverencia continua. Usó una frase que enmudeció a todos los presentes. El Espíritu de Dios no habita donde hay murmuración, sino donde hay honra. ¿Y qué significa eso? Significa que la presencia de Dios no se instala donde hay queja constante, crítica sin sanación, palabras que hieren más de lo que oran. La presencia no se sostiene donde la honra es destruida por las palabras. Por eso, en el día de la Virgen del Carmen, el cielo envía una especie de inspección espiritual, no para juzgar, sino para medir el espacio que Él tiene dentro del hogar. El Papa dijo que esta bendición es como un incienso invisible que llena la casa. Quien lo percibe siente una paz profunda, reconciliación entre corazones, ambiente más liviano, niños durmiendo con más tranquilidad. Pero si hay ruido, deshonra, contienda, la bendición se retira en silencio. Lo que pocos saben, y el Papa reveló con lágrimas en los ojos, es que esta tercera bendición es una respuesta a la promesa de la Virgen a Simón Stock: a quien muera revestido de esta señal, no padecerá el fuego eterno. Pero, ¿y quién vive revestido? La promesa no es solo para la muerte. El escapulario, símbolo de la Virgen del Carmen, es más que un objeto devocional. Es un recordatorio diario de alianza, de pertenencia, de protección. Quien honra esa alianza con actitudes, y no solo con símbolos, invita al cielo a habitar, y no solo a visitar. Y cuando el cielo habita, todo cambia, incluso sin milagros visibles, incluso sin grandes conquistas, porque la verdadera bendición no es lo que entra por la puerta, es lo que nunca más sale. ¿Sabías que una casa puede tener paredes consagradas sin que nadie allí lo perciba? La historia de la Virgen del Carmen no es solo una devoción bonita, es un campo de batalla espiritual. El Monte Carmelo, donde todo comenzó, fue un territorio disputado durante siglos. Allí, el profeta Elías enfrentó a los 450 profetas de Baal. Allí, Dios respondió con fuego. Y hasta hoy, las casas que invocan el nombre del Carmen son vistas en el mundo espiritual como lugares de batalla y refugio. El Papa León XIV explicó esto en una conversación restringida con religiosos exorcistas. Dijo: el espíritu de Jezabel aún habita en muchas casas, pero la Virgen del Carmen todavía carga la espada profética de Elías. ¿Entiendes el peso de esto? Cuando consagras tu casa a la Virgen del Carmen, no estás solo pidiendo protección, estás activando una resistencia. Resistencia contra la seducción, resistencia contra las falsas enseñanzas, resistencia contra el espíritu de control y manipulación que representa a Jezabel. Por eso, muchos sacerdotes relatan que en el día 16 de julio suceden fenómenos extraños, puertas que se abren solas, ruidos repentinos, sombras que desaparecen, animales que se inquietan. No es superstición, es reacción. La luz
siempre incomoda donde hay tinieblas instaladas. El Papa orientó algo práctico, que ese día al menos una oración del profeta Elías sea proclamada dentro del hogar. Y él escogió una: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Pino Reyes 18:37. Pero hay un secreto dentro de ese versículo. El Papa explicó: el respóndeme, dicho 2 veces, revela 2 dimensiones. Respóndeme para que ocurra el milagro. Respóndeme para que el pueblo te conozca. Es decir, el enfoque no es la bendición, es la revelación del carácter de Dios. Tu casa no necesita más objetos sagrados, necesita más testimonio dentro de las paredes. Porque la bendición más eficaz no es la que Dios envía, sino la que Él encuentra cuando llega. Y tal vez necesites oír esto hoy. Hay una batalla invisible por la atmósfera de tu hogar. Pero cuando se honra a la Virgen del Carmen, el espíritu de Elías regresa, y con él el fuego desciende de nuevo. En el silencio de los pasillos del Vaticano, lejos de las transmisiones en vivo y de los comunicados oficiales, el Papa León XIV confió algo perturbador a un grupo muy selecto de monjes y sacerdotes exorcistas. Su rostro estaba pálido y sus manos temblorosas. Había tenido una visión, y en ella casas enteras estaban siendo rodeadas por presencias invisibles en el mismo día de la Virgen del Carmen. Pero no eran ángeles. Lo que el Papa vio fue una advertencia, una señal espiritual. Hogares que un día estuvieron llenos de luz, ahora estaban tomados por una niebla espesa, donde la oración no pasaba del techo y el amor parecía haberse evaporado. Y lo más aterrador, eran casas que ya habían sido consagradas. El Papa reveló con claridad: el mundo espiritual no respeta la apariencia de fe, sino la atmósfera sostenida por ella. Es decir, un hogar que ya tuvo bendición, pero hoy vive en frialdad, deshonra, sarcasmo y ausencia de temor. Se vuelve vulnerable a visitas que no vienen de Dios. Dijo que el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, hay una liberación espiritual que cubre los hogares con escudos de luz. Pero esos escudos no permanecen automáticamente. Necesitan ser activados por la reverencia del ambiente, por el arrepentimiento de los corazones y sobre todo por la verdad entre las personas. Sí, porque una casa donde todos mienten, fingen, esconden y se acusan mutuamente, aunque recen el rosario, repele la presencia de la Virgen. León XIV contó que muchos fieles se preguntan por qué, aunque recen, sus hogares siguen pesados. Y la respuesta es directa, porque las oraciones sin unidad generan ruido, no puentes. El cielo no responde a rituales vacíos. Responde a corazones que se rompen en silencio. El Papa dijo haber sentido un dolor en el pecho cuando vio familias enteras reunidas para rezar en el Día de la Virgen del Carmen, pero cada uno con el corazón cerrado al otro. Maridos fríos, esposas resentidas, hijos rebeldes, y en ese ambiente la bendición descendía, pero no encontraba dónde reposar. Era como si flotara en el aire por algunos segundos, hasta volver a lo alto. Y entonces escribió: el enemigo no necesita una puerta abierta para entrar, entra por las grietas. Y las grietas nacen donde el amor se enfría. Por eso, este capítulo es más que una enseñanza. Es un llamado. El Día de la Virgen del Carmen no es una fecha para esperar bendiciones como quien asiste a un espectáculo del cielo. Es un día para levantarse, ungir cada rincón de tu casa con oración sincera, restaurar los vínculos que fueron quebrados y declarar, con actos, no solo con palabras, que tu casa pertenece a la luz. El Papa terminó aquella conversación con lágrimas en los ojos. Sabía que muchos ignorarían la advertencia, que otros se burlarían, pero también sabía que unos pocos, escondidos, humildes, invisibles a los ojos del mundo, lo tomarían en serio, y serían esos pocos
los responsables de mantener en pie las columnas espirituales de las ciudades. Si sientes que este mensaje te alcanzó, si algo dentro de ti tembló al escuchar estas palabras, entonces responde al llamado. Rompe el ciclo, limpia el altar, vuelve a encender la vela olvidada. Porque cuando tu casa se convierte en altar, hasta los vecinos sienten el perfume de la presencia. Si esta palabra te habló, dale me gusta a este video, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y compártelo con alguien que necesite esta protección urgente. El Papa León XIV caminaba por el claustro del convento en silencio, como quien carga secretos que el mundo aún no está preparado para escuchar. En sus manos, el escapulario marrón parecía más pesado de lo habitual. No era la tela, era lo que él sabía. En uno de sus discursos más restringidos, ante monjes carmelitas en ayuno, reveló algo que dejó a todos en silencio. La presencia de la Virgen del Carmen no solo visita, intercede dentro de las paredes. Según él, el cielo creó rutas silenciosas que pasan de casa en casa durante el día 16 de julio, pero solo entran donde hay memoria de la promesa. ¿Y qué sería esa memoria? No se trata de rezar el rosario mecánicamente. Se trata de sostener una atmósfera de confianza, incluso cuando todo parece derrumbarse. León XIV contó que en sus oraciones más solitarias sentía como si la Virgen atravesara el mundo en la madrugada de ese día, entrando por las rendijas de las casas sin ser vista. Donde encuentra fe, se sienta; donde encuentra duda, pasa; y donde encuentra burla, llora. ¿Alguna vez has pensado en eso? Tal vez tu casa se haya convertido en un campo de batalla, no porque perdiste la fe, sino porque dejaste de vigilar el ambiente espiritual que te rodea. Las puertas no necesitan estar abiertas para que el enemigo entre. Basta con que la guardia esté baja. El Papa entonces compartió un misterio raro. En casas donde alguien reza en el día de la Virgen del Carmen con el corazón desgarrado, los ángeles sellan los umbrales con aceite invisible. No es algo que se vea con los ojos, pero quien es sensible lo percibe. El clima cambia, el aire se vuelve más liviano, incluso las voces se tornan menos ásperas. Y aún así, hay quienes desprecian, personas que se burlan, que reducen todo a superstición, que llaman a esto cosas de viejos o tradición pasada de moda. Pero esas mismas personas corren a buscar socorro cuando el mal se instala y el hogar se transforma en un campo de guerra. León XIV, con los ojos llenos de lágrimas, dejó una frase que aún resuena entre los muros del Carmelo. Si tu casa no se convierte en altar, se convertirá en trinchera. ¿Prefieres que tu familia se reúna alrededor de un milagro o de una tragedia? Todavía hay tiempo, todavía hay misericordia. Y si la llama de la fe está débil, no intentes encenderla con gritos. Enciéndela con silencio, con entrega, con honra, porque el cielo no entra donde hay espectáculo, entra donde hay reverencia. Pocas personas lo saben, pero hay rincones en una casa que guardan batallas no resueltas. El Papa León XIV llamaba a estos lugares espacios espiritualmente mohosos, sitios donde la luz ya no entra, no por falta de ventanas, sino por exceso de recuerdos dolorosos, cuartos donde se lloraron oraciones sin respuesta, salas donde las palabras hirieron más que espadas, pasillos donde pasos silenciosos cargaron resentimientos como cruces invisibles. En el día de la Virgen del Carmen, esos espacios adquieren un significado diferente. Según revelaciones que el Papa compartió con los monjes del Carmelo, la misma Madre de Jesús visita esos rincones olvidados con un propósito: restaurar lo que fue roto. Pero hay una condición: alguien tiene que invitarla. Esa visita no es automática, ella no irrumpe, ella espera. El Papa contó que en algunas casas, cuando alguien se levanta antes del amanecer, en ese día santo, incluso sin saberlo, está despertando un movimiento en lo invisible, una vela encendida con fe, un Ave María susurrado con gratitud,
un abrazo sincero entre dos personas que no se hablaban. Todo eso resuena en el mundo espiritual como trompetas. Es en ese momento cuando comienzan las señales, lágrimas que surgen de la nada, recuerdos de personas que ya partieron, aromas suaves que atraviesan el aire por segundos, sensaciones de alivio repentino, un suspiro profundo que limpia el pecho. El Papa llamaba a esto los toques del Carmelo, caricias celestiales dejadas como huellas del paso de María por un hogar. Pero también advertía: donde hay orgullo, la visita no permanece. Si en una casa alguien se niega a perdonar, insiste en mantener las puertas del corazón cerradas por vanidad, la gracia se retira con tristeza y deja espacio para que el tiempo haga lo que el amor pudo haber hecho más rápido: sanar. Tal vez en tu casa existan lugares así, cajones con cartas nunca leídas, cuadernos con nombres tachados, imágenes de personas que amaste o que odiaste, y todo eso aún pulsa. El día de la Virgen del Carmen no vino a borrar el pasado, vino a lavar las heridas y a enseñar algo que el mundo olvidó. El dolor solo se transforma cuando es acogido, no negado. León XIV decía que las casas que pasan por esta limpieza espiritual experimentan después una paz sólida, como si el alma del hogar hubiese sido reorganizada desde dentro. Es más que emoción, es un estado, y tal vez, en este preciso momento, estés comprendiendo que el cielo te está llamando a algo más profundo que una bendición de protección. Te está llamando a una reconciliación con tu historia, con tu casa, con tu fe, porque la Virgen del Carmen no lleva espadas, lleva pañuelos para secar lo que los años dejaron goteando en silencio.